Vamos al libro de Génesis, por favor, libro de Génesis, capítulo 4. Versículos 16 al 22. Nos dice la palabra de nuestro Dios: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Amén. El título de nuestro mensaje hoy es: de espalda a Dios, pero no de su gracia. De espalda a Dios, pero no de su gracia. Dios ha juzgado a Caín por entregarse a su pecado y hacerle guerra matando a Abel, dejando un ejemplo de su justicia para todas las generaciones. Al momento que leíamos que Caín mataba a Abel, Dios trajo un juicio muy fuerte sobre Caín. Y hoy vamos a ver cómo Caín vivió una vida sin Dios, apartado de su presencia y siendo precursor para toda su descendencia de una vida sin Dios. Precursor es como el primero o el ejemplo de otros para vivir sin Dios. Ahora, algo que quiero añadir aquí: aunque Caín y su descendencia vivió sin Dios, vivió ajeno a Dios, apartado de Dios, no podían apartarse de su gracia. No podían vivir sin la gracia común que Dios da a todos los hombres. Vamos a ver entonces nuestro primer punto: una vida de espalda a Dios, pero no de su gracia. El versículo 14 nos va a ayudar a ver el contexto. El versículo 14 dice: he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle, me matará. Este versículo es el trasfondo de lo que vamos a estar estudiando. Caín piensa en las consecuencias dolorosas de su pecado, pero no se arrepiente. No confiesa su maldad. Le duele el ser humillado. Le duele el ser apartado de las bendiciones de Dios. Pero no le duele haber matado a su hermano. No le duele y no lo confiesa, sino simplemente se lamenta por su desgracia, por su mal. Me echas hoy de la tierra. Ese es el lamento de Caín. Es decir, me echas de los beneficios que esta me proveen, que la tierra me provee. Me envías hacia la esterilidad, hacia el hambre. Y miren lo que Caín pensaba hacer: me esconderé de tu presencia. Me esconderé. Caín sabía que durante toda su vida, a partir de allí, ya él no buscaría más a Dios, porque le cortó
sus placeres y beneficios. Y meditaba, ya tú no estarás conmigo para protegerme y guardarme. En la mente de Caín, Dios no es el centro de todo. En la mente de Caín, Caín es el centro de todo. Miren el egoísmo. Y cuando un pecador se endurece contra Dios, no mira a Dios como su bendición, no mira a Dios como su padre, mira a Dios como un enemigo. Mira a Dios como alguien que le provee y ya, sin relación con Él. Por lo tanto, ¿qué beneficio encuentro yo en adorarte? Dirá Caín. Si tú me quitas todos esos beneficios, ¿para qué yo para qué yo adorarte a ti? Y yo pienso que Caín se lamenta, pero también elige su propio camino de pecado. Caín se lamenta, pero también Caín decide vivir lejos de Dios. Ese es el contexto, el trasfondo del versículo 16 que vamos a comenzar a ver ahora. Leo, versículo 16. Salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. En el versículo 16 vemos que inmediatamente Dios termina de hablar con Caín. Caín se va. Caín se va para vivir sin Dios. Salió pues Caín delante de Jehová para vivir sin él, fuera de su presencia, para esconderse para siempre como un exiliado por el juicio que había recibido. Dios en su gracia común, como un padre, lo había amonestado. Dios en su gracia común lo había corregido a Caín y había usado la faja para disciplinarlo por su maldad, por su pecado. Pero Caín no se arrepiente, Caín no agradece el amor de Dios, Caín no tiene ninguna intención de confiar en el amor de Dios que es revelado a través de los medios de gracia como la disciplina. Hermanos, un medio, una herramienta que Dios usa para corregirnos es su disciplina. Él nos amonesta, nos corrige. Venga acá, Pedro, ¿por qué usted hizo eso? Eso está mal. Ay, me siento mal cuando me dices eso. Sí, yo lo sé, pero tengo que decírtelo para que dejes tus malos caminos. El llamar la atención a otra persona es un medio de gracia, de bendición para el que ha hecho el mal. Medio que Dios usa para que dejemos nuestro mal camino. La disciplina, la amonestación, la instrucción, la corrección, el uso de la faja, por ejemplo, en el caso de los niños, que Proverbios, el libro de Proverbios, manda a los padres a usar la faja con sus hijos cuando son desobedientes, cuando pecan contra sus padres, contra Dios. Dios llama a la iglesia a amonestar a los miembros de la iglesia cuando estos pecan, a llamar la atención. Y si una persona no se arrepiente y quiere seguir con su maldad, entonces llama a la iglesia a sacarlo de la iglesia a través de sus pastores. Es decir, un medio de disciplina. Dios ha establecido la disciplina en el hogar. Dios ha establecido la disciplina en la iglesia. Y en el mundo usted ve que cuando una persona roba y la policía lo agarra, lo lleva preso. Y dura un tiempo preso. Eso es una disciplina establecida por Dios para que el que ha hecho lo malo sea corregido, se aparte de su maldad. Esta es una disciplina que es parte de la gracia común de Dios. El amonestar, el corregir, que hacemos nosotros con nuestros hijos,
que se hace en la iglesia, que se hace en el mundo, las autoridades, es parte de una gracia común. Y aquí vemos a Dios amonestando a Caín, un impío. Caín es un impío, y Dios aún así le amonesta y le corrige. Gracia común. Juan 15, 22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Aquí Jesús está amonestando a un grupo de personas que no creían en Él. Y Jesús les trae la palabra y los amonesta. Y les dice: ahora no tienen excusa. Para que usted vea cómo continuamos viendo el uso de la amonestación, el uso de llamar la atención, corrección, disciplina, como un medio de gracia para corregirnos, para que no andemos en los malos caminos. Dios usó ese medio de gracia, la amonestación, la disciplina. La gracia común, esta frase que estoy usando, se refiere a la forma en que Dios muestra o los medios que Dios utiliza para hacer bien a todas las personas en todo el mundo, creyentes o inconversos. Una forma, un medio que Dios utiliza en su bondad para hacer bien a todas las personas, cristianos o no cristianos, inconverso o no, o creyente. Esta es la misericordia y la bondad que se extiende a toda la raza humana. La gracia común es la misericordia y la bondad que Dios extiende a toda la raza humana, independientemente de quien sea. Mateo 5:45, por ejemplo. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Miren ahí que Dios tiene misericordia y bondad con justos e injustos, con buenos y con malos. No hay diferencia. Esa es su gracia común. Cuando Caín pecó, también recibió la disciplina que es parte de esa gracia común. De esa gracia en la que Dios detiene a los pecadores para que no hagan mayores males. ¿Cuándo Dios usó esa gracia? Antes de Caín matar a su hermano. En los versículos del 10 en adelante, en los versículos 6 al 7, Génesis 4, 6 al 7. Ahí vemos Dios usando su gracia de la disciplina. Caín, ¿por qué estás molesto? Caín, el pecador está a la puerta y te codicia, pero tú debes de vencerlo. Ahí Dios amonestó a Caín. Pero luego que Caín peca, ya Dios no usa su gracia común. Ahora Dios usa su justicia para traer juicio sobre Caín. Entonces, amados hermanos, Caín probó al ser amonestado de esa gracia de Dios. Pero Caín se negó en corregir sus malos caminos, y cuando él adoró mal, fue amonestado, y como no escuchó a Dios, terminó añadiendo más pecado, matando a su hermano. Si hubiera escuchado la amonestación cuando se le dijo, nunca hubiera matado a su hermano Abel. ¿Ven el punto aquí? Cómo la gracia de Dios opera en el pecador para detenerlo, para que no haga mayores males. Pero cuando el pecador se niega y no quiere escuchar a Dios,
¿Dónde termina? En mayores desgracias, en mayores males, matando a su hermano. Caín pudo haberse arrepentido y no terminar haciendo daño, pero Caín era del maligno. Caín era del maligno. Caín era un impío y era alguien que no amaba a Dios porque le pertenecía al maligno, no le pertenecía a Dios. Primera de Juan 3:12, observe lo que dice esta carta. Primera de Juan 3:12, mire cómo la Biblia confirma esto. Primera de Juan, está casi al final, recuérdense, antes de Apocalipsis, antes de Judas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Miren cómo se habla de Caín. Caín le pertenecía al maligno, por eso no escuchó a Dios. Y por eso mató a su hermano, porque sus obras eran malas. Entonces, Dios, en su gracia común, amonestó a Caín. Pero por él pertenecer al diablo, por él no ser un hijo de Dios, no escuchó a Dios y terminó matando a su hermano. E inmediatamente Dios concluye de hablar y de traer juicio sobre Caín, porque cuando luego de la amonestación Caín peca matando a su hermano, Dios le trae juicio. Inmediatamente vino el juicio. ¿Qué hizo Caín? Caín se lamentó. Caín se entristeció porque le quitaron todas sus bendiciones, todos sus privilegios. Es como el hombre que está en la cárcel, mató a su mujer. Él no tiene ningún remordimiento. A él no le pesa haber matado a su mujer. Y él está en la cárcel lamentándose de que, ay, no puedo ir no puedo ir a juntarme con mis amigos. Estoy preso y no puedo comer la comida que yo quiero. Oiga bien, en vez de lamentarse, entristecerse por haber matado a una persona, su tristeza es porque no tiene la comida que él quiere. Miren la maldad en su mayor expresión. Eso es maldad. Eso es impiedad. Eso es un corazón duro como una piedra. Dios quería que Caín dejara sus malos caminos. Pero Caín no quería dejar sus malos caminos. Salió de su presencia, se alejó de Dios y se retiró a una tierra llamada Nod. Adivine qué significa la palabra Nod, el nombre de la tierra. Este nombre de la tierra significa huida o destierro. Era exactamente lo que Caín deseaba: huir de Dios, alejarse de Dios, para poder vivir en una tierra sin mirar esa adoración continua, posiblemente de sus padres, de los que buscaban a Dios. Él se alejó completamente del Señor. Y por causa de Caín, esa tierra de Nod, N-O-D, Nod, fue una tierra estéril por causa de Caín. Porque Caín había sido la razón de la esterilidad de esa tierra. Queridos hermanos, en este primer punto vemos cómo Caín le dio la espalda a Dios y a esa gracia común que Dios había dejado para amonestarlo, corregirlo y guiarlo hacia Él. Veamos en segundo lugar que la gracia común, veamos en segundo lugar la gracia común en la vida de todos los pecadores. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer. Ella concibió y dio a luz a Enoc.
edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Y así continúa hablando hasta Lamec. Es muy posible que Caín ya estuviese casado el momento en que él había matado a Abel. Piensan algunos autores, que aunque la Biblia no hace referencia a esto, pero algunos autores piensan que ya Caín posiblemente ya estaba casado. Pues el pasaje habla de una descendencia, versículos 17 y 18, que vino allí en ese destierro. En la tierra de Nod, Caín edificó una ciudad y la llamó por el nombre de su hijo, Enoc. Y así se multiplicó la descendencia de Caín. Y quiero que usted vea que aunque Caín había sido disciplinado por Dios, aunque Caín se había apartado del Señor y Caín vivía en su propio pecado, en su mundo, en su maldad, era un hijo del maligno, no por eso la gracia de Dios se separó de él. La gracia común. No por eso la bondad de Dios se separó enteramente de Caín. Caín fue que se separó de Dios, no Dios de Caín. Quiero que miren esto, porque a veces uno quiere hacer como víctima al pecador. ¡Ay, el pobre! ¿Cómo así el pobre? Pero él mató a su hermano. ¿Por qué no hay el pobre Abel? Y hacemos víctima al malo cuando Dios no le hace víctima. Dios es justo. Actuó con justicia y con verdad. Pero esa justicia de Dios, ese juicio de Dios, no está separado de la bondad y la misericordia de Dios. La amonestación era manifestación de su bondad. El juicio era manifestación también de su bondad. Y aun cuando Caín decidió alejarse, Dios seguía manifestando su bondad. Caín tuvo hijos. Dios pudo haberlo dejado estéril, sin hijos. Dios pudo haberlo dejado sin tierra y matarlo, pero no lo hizo así. En todo esto podemos ver que las bendiciones de Dios de tener hijos y la provisión de Dios en su gracia común es para todos los hombres. Dios no hace excepción de personas. Dios amonestó, Dios disciplinó, pero Él no mató y destruyó a Caín y lo exterminó. Más bien, fue Caín que eligió una vida de idolatría, una vida sin Dios. En cada uno de sus hijos, ahí Dios mostraba su amor y misericordia hacia Caín. Caín eligió un camino lejos de la presencia de Dios, basado en la maldad de su corazón y su enemistad contra él. Pero ni Caín ni ningún hombre puede vivir fuera de la gracia común de Dios. Y quiero resaltar esa parte. Nadie puede vivir fuera de la gracia común de Dios. Solo que esta gracia será en el juicio final un testimonio que les deja sin excusa. Nadie puede vivir fuera de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, a través de los hijos, a través de su esposa, a través de las cosas que Dios les proveyó para su cuidado, Dios manifestaba su poder y gloria a través del cielo y del mar, a través de las aguas, de los ríos, de la lluvia, a través de los árboles, de los animales.
todo manifestaba el poder de Dios. Caín, aunque le diera la espalda a Dios, vivía en la tierra de Dios, respiraba el aire de Dios, comía la comida de Dios. Aunque él negara a Dios con su mente y su corazón, no podía vivir sin él. Y eso es lo que pasa en el día de hoy con los impíos. El impío, el hombre inconverso, la mujer inconversa, disfruta de todo lo que Dios le ha dado. Pero su mente y corazón son enemigos de Dios. Y por eso se niegan a reconocerle como Dios, Señor y Salvador. Es una decisión que el impío ha tomado. Caín tomó una decisión. Porque es imposible vivir sin Dios. Es imposible vivir en esta tierra sin el Dios que creó esta tierra. Comer del pan sin Dios, porque fue Dios que dio ese pan. Quiero que vean eso. Es imposible estar separado de Dios. Pero el hombre, la mujer, inconversa, enemigo de Dios, el ateo, que dice que no hay Dios, aunque su propio cuerpo grita que hay Dios, sus hijos gritan que hay Dios, el mundo grita que hay Dios, grita, vocea. Pero ellos han tomado una decisión. Y su decisión es: yo no adoro a ese Dios. No tengo relación con ese Dios. Punto. Es una decisión que han tomado. Y es lo que Pablo dice en Romanos 1:18 en adelante. El mundo ha tomado una decisión de vivir sin Dios. Y ahí refleja la decisión de Caín. Versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. En Lamec, hijo o descendiente de Caín, encontramos el principio del pecado de la poligamia. No en Adán. Adán tuvo una mujer. Y así lo vamos a seguir viendo en otros hombres piadosos. Tuvieron una esposa. Ese es el orden de Dios. Una esposa. Pero fueron los hijos de Caín, Lamec, quien comenzó viviendo una vida de pecado. Como su padre Caín se separó de Dios, y los demás, Irad, Mehual, Metusael, hasta llegar a Lamec, vivieron sin Dios, el pecado continuó avanzando. Y este Lamec tuvo 2 mujeres, poligamia. Como podemos notar, el camino del pecado de un padre lleva a sus hijos a peores caminos. El pecado de la poligamia empezó en la familia de Caín, destruyendo así el matrimonio como Dios lo había determinado en Génesis 2:24. En su orgullo lujurioso, los hijos de Caín comenzaron a destruir en sus familias, para que se entienda, en sus hijos, en su descendencia, la voluntad de Dios. Génesis 2:24 nos dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un hombre y una mujer, una carne. Pero los hijos de Caín, que se habían hecho enemigos de Dios, que se habían hecho ateos, ahí podemos ver el nacimiento también del ateísmo en Caín, en los hijos de Caín, se negaron a hacer las cosas según la ley natural que Dios había establecido. Porque Dios había determinado que los dos serán una sola carne. Y ese es el orden perpetuo de la naturaleza. Lamec, con brutal desprecio por Dios, corrompe los propósitos de Dios para él
y para su descendencia. Caín fue el primer asesino. Caín fue el primero que vivió sin Dios. Y convivir sin Dios le abrió la puerta a sus hijos para que siguieran viviendo sin Dios y comenzaran a inventar todo tipo de maldad e impiedad. Eso es importante notarlo, amados hermanos. El versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas. Y quiero, amado hermano, que usted vea en estos versículos, desde el 20 hasta el 22, Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce, de hierro. Quiero que vea, amado hermano, que Dios quiere dejar plasmado en estos versículos del 20 al 22 que su gracia común entre hombres impíos continuaba viva. Habían roto su comunión con Dios y Dios les seguía dando hijos. Habían pecado contra Dios, negando a Dios, apartándose de Dios, y Dios también le da dones, de lo que estuvimos hablando hace un tiempecito atrás, en algunas clases atrás, algunos mensajes atrás, sobre la vocación. También los hijos de Caín tenían vocación, tenían una forma, un trabajo que hacer. La gracia común de Dios continúa reflejándose en ellos y a través de la vocación que les daba y por la que se revelaba la imagen de Dios en ellos. Aún había en los hijos de Caín una imagen de Dios dañada por el pecado, pero estaba allí la imagen de Dios, corrompida y extraviada por sus iniquidades, pero estaba allí. Allí estaba dicha evidencia de la fidelidad de Dios. Jubal recibió el don de Dios, la vocación de ser el padre de los que tocan arpa y flauta, siendo la música parte también de la capacidad que Dios ha dado a los hombres de expresarse, de tener gozo, de tener una diversidad en la manera de gozarse y de comunicarse, la música. Observen que no solamente vemos el mal en los descendientes de Caín, vemos también en los descendientes de Caín bien, un bien fruto de la imagen de Dios en los hijos de Caín. No podían negar a Dios, porque Dios había dejado un testimonio dentro de ellos mismos. A través de esta vocación, de estas capacidades, eran maestros. Cuando se habla de que fueron padres, es decir, iniciaron estos medios, pero también mostraron tener una capacidad que que lo llevó a ser maestros en esa área, a poder manejarlos libremente. Tubal Caín, artífice o maestro, que es la palabra que vimos en el mensaje anterior, es un maestro en un área donde toma un pedazo de metal rústico y a través de fuego, a través de manipulación, convierte ese metal rústico en una pieza clásica, en una silla, en una mesa. Hombres que toman la madera, un árbol, cortan ese árbol y lo convierten en una mesa. Llegan a una maestría, a un don. Ellos mismos, esa vocación, la llevan a perfeccionar, a mejorarla hasta tal punto que pueden hacer cientos de cosas. Cualquier cosa pueden hacer. Una mesa, pueden hasta tomar un pedazo de madera,
y hacer una figura de un árbol, una figura de una persona, de un ave, tallándola. Es decir, que llegan a ser maestros, artífices. Dios no les privó de estos dones. Los hijos de Caín no eran gente bruta. Dios me quitó la inteligencia. No. Dios me quitó las bendiciones que yo tenía. No. Su gracia común estaba allí para testificar sobre ellos. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El poder de Dios se entiende a través de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa los hombres, las mujeres que deciden vivir sin Dios, no tienen excusa, porque Dios ha dejado testimonio en toda su creación. Esta es la idea. Por lo que nosotros no debemos despreciar estas bendiciones, sino entenderlas como una evidencia de la gracia común de Dios, manifestada en toda la creación. Y amados hermanos, los que temen a Dios tienen un beneficio extra. Porque cuando tú conoces a Dios y ves a un niño, puedes ver a Dios a través de ese niño. Porque Dios habla a través de las cosas pequeñitas. Dios da un testimonio en los cielos. ¡Wow! ¡Qué hermosos están los cielos! Dios ha hecho estos cielos. Y estos cielos no se caen porque Dios los mantiene sostenidos. Dios puso leyes que mantienen cada cosa en su lugar. Cuando digo sostenido, no quiero decir que Dios lo agarra en su mano, sino que Dios estableció reglas y leyes. Y amado hermano, el creyente puede ver a Dios en cada elemento de la creación, porque Dios le ha dado una capacidad por su Espíritu Santo para entender las cosas que Dios está manifestando a través de la creación. El inconverso no tiene al Espíritu Santo y no puede, por lo tanto, o mejor dicho, tiene una incapacidad fruto de su pecado. Una incapacidad. Por eso vive sin Dios y vive como si Dios no existiera. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, como creyentes tenemos la capacidad de disfrutar la playa, de ir a un río y dar gloria a Dios por esta bendición del río. Pero el impío va a la playa, va al río y no le da la gracia a Dios. No ve a Dios en eso. No ve a Dios. Vio su propio esfuerzo. Yo llegué aquí por mi propio esfuerzo. Lo hice yo. Ven la incapacidad. La incapacidad es el fruto del pecado en nosotros. El pecado nos hace incapaces de ver a Dios en el mundo y la creación. Cristo y la obra de su Espíritu Santo en nuestros corazones nos restaura esa capacidad para ver a Dios en cada detalle de la creación. Terminemos con algunas aplicaciones. Primera aplicación: ¿podemos vivir fuera de la presencia de Dios? No. Salmo 139:7. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar. Usted lee ese hermoso salmo completo y usted va a ver allí
que hasta un niño en el vientre de su madre es formado por Dios. La oscuridad no puede esconder al hombre de Dios. Este Salmo 139 nos habla que no se puede huir de la presencia de Dios. No podemos huir de Dios. Una vida que no tiene comunión con Dios es la decisión de una persona. Tú has tomado una decisión. Tú no puedes vivir sin Dios. Esa es la realidad. Tú has decidido apartarte de Dios. Tú has decidido apartarte de la voluntad de Dios, de su palabra, de su amor. Por eso la palabra ateo es una palabra griega que está compuesta de dos partes. A significa sin. Teos es Dios. Ateo es sin Dios. Una persona que en su mente y corazón ha decidido vivir sin Dios. Él ha tomado esa decisión. Pero yo le digo a usted, una vez más, aún el ateo no puede vivir sin Dios. No se puede esconder de Dios. No puede alejarse de lo que Dios ha hecho. Vive en la creación de Dios, come de la creación de Dios. Y Dios le sustenta, le alimenta, le bendice, le guarda. Dios le da una familia. Dios sigue siendo Dios. Pero el hombre y la mujer han tomado una mala decisión. Alejarse de Dios. ¿Podemos entonces vivir sin Dios? No, es imposible. Es imposible. En segundo lugar, aunque el hombre quiere vivir dándole la espalda a Dios, o quiere vivir como si Dios no existiera, estamos rodeados de su gracia común. Estamos rodeados de su bondad. Estamos rodeados de su amor. Estamos rodeados de su fidelidad. Estamos rodeados de su justicia. Estamos rodeados de su paciencia. Estamos rodeados de Dios. Es imposible vivir sin Dios. Ese es un detalle importantísimo. Porque aunque estás rodeado de todo, estás rodeado del amor de Dios y su gracia, aún así en tu corazón hay enemistad contra Dios. Y si tú eres enemigo de Dios en tu corazón, tú vas a vivir como Caín. Vas a vivir como Caín. Con los dones de Dios, con la mujer que Dios te da, con el hombre que Dios te da, con los hijos que Dios te da, la comida que Dios te da, pero aún así ignorando y despreciando al Dios que te ama. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Entiéndelo. Esa dureza de corazón no es por Dios, es por tu pecado. Tienes que arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo. Tienes que arrepentirte de tu pecado y apartarte del mal. Tienes que reconciliarte con Dios. Aunque estás rodeado de Dios y de su gracia común, tienes que tomar la decisión de volver a Dios en arrepentimiento, porque tu pecado te aparta de Dios. Lo único que te aparta de Dios es el pecado. No puedes vivir sin Dios, es imposible. Pero en tu corazón estás apartado de Él, porque decides hacer las cosas sin contemplar, sin pensar en Dios. Decides desobedecer su palabra, decides actuar en contra o contrario a su voluntad. Ese es el pecador, ese es el impío. En tercer lugar, Dios amonesta a los pecadores y los llama al arrepentimiento. Como Caín fue amonestado y Dios descubrió su pecado, Caín debió de ver la gracia de Dios que lo llamaba. Así todo hombre puede ser amonestado 100 veces y su gracia, la gracia de Dios sigue obrando a su favor para guiarle al arrepentimiento. Señores, cada amonestación
es con el propósito de que nos arrepintamos del pecado. Cada amonestación es con el propósito de que dejemos el pecado. Esa es la gracia común de Dios. Él no te ha dejado. Él no te ha dejado. No se ha separado de ti. Arrepiéntete. Anímate. Él te está amonestando. Él te ama. Él te llama arrepentimiento. Cada don, cada vocación que poseemos en nuestras vidas es un testimonio de la fidelidad de Dios. Que cada uno pueda tener habilidades. Algunos en economía, otros en las artes, otros con sus manos son diestros, otros en el pensar, en el meditar, otros en labrar la tierra, otros en sembrarla, otros en muchas cosas. Son muchas cosas. En tener hijos y criarlos sabiamente, son muchas cosas que Dios da de vocación. Mira a Dios en eso. Y produce según la vocación que Dios te ha dado. No seas perezoso. Pero no olvides de dónde viene ese don. De lo alto. Reconoce ese don y reconoce al dador de ese don. Usa ese don. Úsalo. No sea perezoso. Usa tu don. Pero da gracias a Dios por medio de Cristo. Da gracias a Dios por medio de su Santo Espíritu. Vamos, hermanos, a terminar aquí orando. Padre, queremos implorarte en esta hora que tú nos ayudes y bendigas. Que por tu Espíritu Santo estas enseñanzas del libro de Génesis puedan seguir guiándonos hacia ti y formando a nosotros hombres y mujeres piadosos que te teman y te adoren y te alaben. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.